Vamos a dar inicio a el día de hoy, realmente con bastante regocijo. Les habla Ángel Pérez Almario, coordinador académico de la Cátedra Jorge Rosell desde Venezuela. ¿Okay? Hoy nos sentimos completamente complacidos de interactuar el día de hoy con cada uno de ustedes, entre ellos no solamente las instituciones cuya misión desde el inicio de este proyecto académico han estado destinadas a la construcción del Foro Iberoamericano en las áreas del derecho penal, derecho procesal penal y criminología. Hoy, la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, la Universidad del Zulia, la Universidad Yacambú, así como el Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara y, por supuesto, Universitas Fundación, realmente continuamos con el fiel compromiso de darle continuidad al proyecto académico Cátedra Jorge Rosell. Pero, por supuesto, evidentemente no podemos hacerlo solo. Semana a semana se han venido sumando no solamente opiniones por intermedio del foro construido por intermedio del grupo Telegram, a nivel de las historias de nuestras redes sociales, se han ido incorporando temáticas propias y de actualidad que por supuesto nos ayudan a acercar el conocimiento desde el punto de vista iberoamericano. Es nuestra única misión. Por supuesto estamos transmitiendo en vivo desde el canal de YouTube de Universitas Fundación, con lo cual desde allí puedes realizar todas tus preguntas y todos tus comentarios frente al disertante que nos acompaña el día de hoy. Asimismo, desde el aula virtual de Zoom, también puedes realizar lo correspondiente a cualquier tipo de comentarios y, por supuesto, por intermedio de la interacción del grupo Telegram, que creemos que la temática de hoy lo amerita. A los fines de generar esa mejor interacción y, por supuesto, mantenerte continuamente interactuado y, por supuesto, informado frente a los eventos, a los próximos ponentes y a las temáticas que semana a semana viene trabajando el equipo de Universitas Fundación y las instituciones involucradas en la Cátedra Jorge Rosell. Lo mejor es estar incorporado dentro de nuestros grupos Telegram. ¿Cómo lo hacemos? Realmente mantente en contacto con el equipo de Universitas Fundación, bien por intermedio de algunos de los enlaces, y si al día de hoy no te ha llegado al correo el enlace para poderte incorporar, por supuesto la intención no solamente es que te incorpores, sino también que participes dentro de la interacción jurídica de la construcción de ese foro. Asimismo, siéntete en libertad que por intermedio de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y por supuesto directamente ante el equipo nos hagas saber si realmente nos encontramos dentro del camino correcto. ¿Quién nos acompaña el día de hoy? Realmente nos acompaña desde Venezuela y viene a profundizar una temática que quizás puede tener varias aristas. Entre ellos nos acompaña el profesor Javier Sosa con la temática el derecho penal y la constitucionalidad. El profesor Javier Sosa evidentemente es abogado de la Universidad de los Andes, Venezuela, es profesor de pre y posgrado de la Universidad Rafael Urdaneta de Venezuela, profesor invitado de la Maestrías de Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad del Zulia y profesor de posgrado de la Universidad Rafael Belloso Chacín de Venezuela. Antes de conceder el derecho de palabra a nuestro disertante del día de hoy, realmente deseamos que seas tú quien determine cuál es la dinámica de la interacción del día de hoy. Deseamos que participes de manera continua y de manera crítica frente de alguna manera a la temática que hoy vamos a disertar. Inclusive, si lo construimos desde el punto de vista de derecho comparado, muchísimo mejor. Sin embargo, agradecemos que la incorporación de cada uno de ustedes sea con el micrófono cerrado, que cada una de las preguntas realmente la hagamos por intermedio escrito, por intermedio bien del aula virtual, por intermedio del canal de Universitas o bien por intermedio del grupo Telegram. Si realmente deseamos la mayor participación, por supuesto, creemos que debemos darle espacio a la participación de todos, con lo cual sugerimos una pregunta por cada, de alguna manera, participante. Pero lo más importante es que nos debes escribir desde dónde nos contactas y, por supuesto, tu nombre y el país desde el cual estás disfrutando la presente ponencia. Si el canal de conexión es el canal de Universitas Fundación, como estamos seguros, realmente la presente ponencia va a cumplir con los estándares de calidad, dale me gusta al presente canal y, por supuesto, continúa en la participación de la Cátedra Jorge Rosell. Profesor Javier, realmente estamos completamente convencidos de que la temática de hoy va a generar gran polémica y, por supuesto, en manos de ustedes estamos completamente confiados. Bienvenido a su Cátedra Jorge Rosell.
Buenas tardes, queridos compañeros. Agradezco la oportunidad que la cátedra Jorge Rosell me brinda para compartir una conversación a través de la plataforma digital con compañeros interesados en ahondar y profundizar en el mundo jurídico. Les felicito por crear un espacio de participación y de difusión del conocimiento jurídico que tanta falta ha hecho en estos momentos de agobio por razones de salud y de operatividad en los centros académicos y universitarios. Dicho esto, me permitiré introducir nuestra conversación haciendo algunas precisiones que es menester realizar antes de profundizar la discusión del tema. Aludir al fenómeno de la constitucionalización de las diversas disciplinas del orden jurídico es ahondar en el tema referente a la configuración de un sistema particular jurídico. Esto es, percibir el fenómeno jurídico desde una perspectiva general y tratar de esta manera llevar una mejor visión de lo que debe entenderse por el fenómeno de la constitucionalización de las diversas disciplinas del derecho, en el entendido que en modo alguno supone la sustitución de la disciplina particular por el fenómeno constitucional. El Tribunal Constitucional alemán lo advirtió tempranamente cuando en el fallo Lud advirtió el riesgo o peligro en que podría incurrir el operador normativo al considerar que la Constitución iba a suplir o a sustituir las disciplinas jurídico particulares. En este sentido, entonces, no debemos hacernos eco de aquellas visiones que asumen la constitucionalización como un fenómeno de sustitución del resto de las disciplinas. Realmente, la constitucionalización del ordenamiento jurídico no es otra cosa que la configuración de un sistema unitario a través de la Constitución como norma fundante y fundadora. En este sentido, entonces, se nos hace pertinente advertir que el fenómeno que ha venido llamándose neoconstitucionalismo, particularmente a partir de la difusión que se le ha dado al fenómeno desde la doctrina mexicana y española, ya debe ser sustituido por la denominación de constitucionalismo. El periodo de difusión de esta nueva percepción del fenómeno constitucional, que en Europa ya tiene 110 años, rivaliza con la realidad del fenómeno. No es posible actualmente afirmar la existencia de dos maneras de abordar el fenómeno constitucional, la forma decimonónica propia del constitucionalismo francés del siglo XIX, anclada en un positivismo de carácter institucional político, y una nueva manera anclada en la germanización de la comprensión constitucional que, en razón del holocausto de la Segunda Guerra Mundial, da una mayor cabida al fenómeno axiológico sobre el fenómeno absolutamente normativo. Por ello, sin lugar a dudas,
podemos afirmar que la constitucionalidad no es más que una nueva manera de leer y entender la institucionalidad jurídica en general. Bajo esta óptica, entonces, debemos recuperar para nuestra conversación cuál es la función de la Constitución en las diversas disciplinas jurídicas. Las constituciones más actuales incluyen en su repertorio normativo la supremacía del contenido constitucional. La doctrina tradicional nos habla de la supremacía normativa de la Constitución. Sin embargo, esta supremacía, como bien queda revelada en las diversas sentencias de los tribunales constitucionales a nivel comparado y en nuestro caso en la Sala Constitucional, va más allá de la simple operatividad metodológica de la aplicación de una norma constitucional en particular y tiene que ver con el uso, operatividad y articulación de los elementos axiológicos subyacentes a la constitucionalidad. Y es aquí donde vamos a concentrar nuestra atención. El fenómeno constitucional en la actualidad se caracteriza por una particular visión de conjunto. Es la norma que va a configurar y a definir un particular sistema de concepción axiológica que informará en adelante a todo el ordenamiento jurídico. Y es en este sentido en que es posible hablar de una constitucionalización, no la sustitución de las disciplinas jurídico particulares por el derecho constitucional o la función constitucional, el momento constitucional del derecho, sino una vocación constitucionalizante de la plataforma axiológica del texto fundamental. ¿Y cuál es esta plataforma axiológica dentro de la cultura occidental? Esta plataforma axiológica coincide con la iusfundamentalidad. Aquella percepción inicial ingenua y elegante de introducir en los textos fundamentales una preceptiva iusfundamental como enunciados de aspiraciones durante el constitucionalismo de los primeros años del siglo XX y que fue llamada por el tratamiento constitucionalista como una constitución, se mandó a ser sustituida por una aspiración de eficacia y absoluto funcionamiento en el momento de la aplicación y la construcción normativa. De tal manera que la Grundnorm, la norma fundamental, la norma constitucional, se va a convertir en criterio de dosificación de la axiología dentro de la aplicación y de la creación del derecho. Y aquí entonces entendemos que dentro de ese sistema que será coherente en la medida en que se permita a la Constitución impregnar su contenido axiológico en el momento de aplicación y creación de las otras disciplinas jurídicas, tiene su plena vigencia. Esto entonces nos va a enfrentar a un modelo particular de entendimiento o comprensión del fenómeno jurídico. Debemos entender que el fenómeno jurídico
viene asociado a cierta visión cultural, siendo un fenómeno particularmente producto de la vivencia cultural social, va a integrar en sus cuerpos normativos ciertos valores que considera necesarios para la convivencia o que concibe como merecedores de ser difundidos e impulsados. Así entonces, cobra sentido aquella afirmación clásica dentro del tratamiento del derecho penal, cuya función se le hace coincidir con preservar los valores mínimos de convivencia social. Y estos valores mínimos de convivencia social no pueden ser otros que aquellos valores constitucionalmente integrados. Pero estos valores que van a formar parte del derecho penal constitucionalizado, debemos asumirlos como referencias de valor, en el entendido que cada uno de ellos va a ofrecer al operador normativo una diversa visión o modo de acercarse al problema y con una aspiración particular de aplicación. Con esto lo que queremos decir es que los valores constitucionalmente sancionados con fundamento en la iusfundamentalidad tienen como característica esencial el ser susceptibles de graduación. Aquellas afirmaciones que tratan de privilegiar un valor constitucional sobre otro, calificándolo de absoluto, adolecen de severas limitaciones y exponen al operador normativo quizás a un pensamiento falaz, a una manera errónea de manipular la tópica jurídica. ¿Por qué? Porque los valores son susceptibles de medirse entre ellos y cada caso particular dará origen a un modo especial de aplicar ese valor. De allí entonces que uno de los elementos fundamentales a tener en consideración dentro de la nueva visión constitucional es el problema de el llamado juicio de ponderación o juicio de asunción de valor, que ha sido atribuido al maestro alemán Robert Alexy, pero que fue puesto de manifiesto muy tempranamente por el Grundgericht alemán en los años 50. Y no es otra cosa que la necesidad de evaluar en cada situación particular, primero, la función que la norma constitucional está llamada a realizar y segundo, el valor que se tratará de actualizar a través de la disciplina jurídica concreta, en nuestro caso, el derecho penal. Veamos un ejemplo para dar mayor inteligibilidad a el fenómeno que estamos abordando. El problema de los delitos de odio. La profusión de legislaciones en derecho comparado que sancionan los delitos de odio parecen estar encaminadas a una visión absolutamente ideológica del fenómeno político o social. Es decir, al actualizar la interpretación del operador normativo llamado a aplicar la norma del delito de odio, se le exige hacer caso omiso a valores que pueden y participan de manera concurrente en la opción interpretativa elegible a aplicar, que serían, en algún caso, la
el libre desenvolvimiento de personalidad, la libertad de expresión, el derecho a manifestar libremente el pensamiento, el derecho a la reserva íntima de la información y aún el derecho a la propia imagen. Este cúmulo de valores constitucionalmente fundantes riñe contra un derecho penal que tiene el propósito de reaccionar ideológicamente contra sectores de la población. Igual sucede con ciertas legislaciones cuando han abordado el problema del delito de género o de violencia de género, introduciendo elementos distorsivos dentro del fenómeno penal. ¿Por qué? Porque como bien lo ha venido afirmando los diversos tribunales constitucionales, en particular el Tribunal Constitucional Alemán, el Tribunal Constitucional Español, la Corte Constitucional Italiana, el derecho penal está encaminado a garantizar los espacios de libertad, a asegurar la acción libre en la medida en que una correcta aplicación de la norma penal es un elemento, una herramienta para crear espacios de libertad. Pero esta aplicación de la norma penal tiene que ver también, y esto es sumamente importante, con la recuperación del momento del deber dentro de la teoría constitucional. La hiperfectación que ha sufrido de la fundamentalidad de los derechos humanos por la atención que se le ha prestado en los años más recientes en las diversas latitudes, ha desmerecido la atención que también debe prestarse al problema del cumplimiento o la adopción de los deberes. Y así todas las constituciones de una u otra manera contemplan lo que podríamos llamar una norma de cierre del sistema, que no es otra que el llamado de los destinatarios de la norma a la adopción espontánea, consciente, libre de la conducta exigible por otros, es decir, el cumplimiento del deber. Al parecer, se ha creado una errónea percepción de una sociedad absolutamente desconfigurada en la cual, al trivializarse el momento del deber, solamente parece exigirse una fundamentalidad sin limitación alguna. Y en este sentido, entonces, se hace mucho más agudo el problema de la política criminal para la sanción de textos de carácter penal y para la construcción de la argumentación jurídica para la racionalidad externa de las sentencias. Como quiera que, al estigmatizarse de manera abusiva en muchos casos la actuación frente a la estructura del delito, se crean elementos de perturbación dentro de los sistemas penales que en modo alguno pueden concebirse como constitucionales. Realmente son una agresión al sistema constitucional, pues el momento del deber, insistimos, forma parte de la estructura de la constitucionalidad. Y entonces, para ir definiendo cuáles son las funciones del constitucionalismo, la primera de ellas es provocar una estructura de sistema.
Esto es, que el derecho penal logre insertarse dentro de un ordenamiento jurídico de un sistema en particular. Como bien lo advierte Joseph Rast, es necesario tener ciertos criterios fijos a los cuales poder acudir en cualquier momento para justificar la inclusión o la visión de cierto modo de justicia. Y desde que se ha venido trabajando en lo que se conoce la regla de aplicación o norma de linaje a partir de Herbert Hart en su obra El concepto del derecho, esta norma de identificación no es otra que la Constitución. Entonces, esa va a ser la primera función de la Constitución, permitir una coherencia orgánica dentro de un sistema axiológico que va a permear y a informar todas las disciplinas jurídicas que pueden referirse a los efectos de su legitimidad y de su justificación a los valores subyacentes al texto fundamental. Una segunda función de la norma constitucional, de la axiología constitucional dentro de el sistema penal es servir en algunos casos de norma expresa de solución del conflicto. Esto es, pudiera suceder que en algunos casos, sobre todo en el área de los delitos de odio, los delitos de violencia de género, la ausencia de una norma de carácter penal que tipifique el hecho punible haga necesario acudir a la válvula de escape constituida por el principio de tipicidad sancionado dentro de el texto constitucional. Y allí entonces la Constitución se nos va a manifestar como una verdadera y propia norma de carácter penal, creando los elementos necesarios para mantener la unidad del sistema. La tercera manera, y que ordinariamente es la que percibimos dentro de la función de la norma constitucional dentro del derecho penal, es la de servir de criterio axiológico de optimización dentro de una interpretación. Y es al que, por ejemplo, hace mención el doctor Casals en su obra El derecho sobre la justicia constitucional, y a la que ordinariamente parecen aludir todos los cultores, pero no es la única. Si bien es la que ordinariamente se hace manifiesta, porque permite una mayor eficiencia y eficacia en la labor del operador normativo, al permitir evaluar dentro de un caso determinado cuáles son las consecuencias más favorables en caso de existir dos o más opciones de solución del conflicto. Se deberá adoptar aquella que lesione con menor incidencia los derechos fundamentales del imputado o que favorezca una particular forma de solución menos agresiva desde el punto de vista penal. Otra función que está llamado a cumplir el derecho penal y que lamentablemente ha sido ignorada, preterida y relegada, es la función performativa. A través del derecho penal, como en ninguna otra rama del ordenamiento jurídico, se trata de crear, de estimular y de auspiciar la adopción de ciertos valores que se consideran fundantes de un tipo particular de cultura.
Y en este sentido, resulta paradigmático algunas decisiones, por ejemplo, del Tribunal Constitucional Alemán, de la Corte Constitucional Italiana e incluso alguna del Tribunal Supremo Español, que condenan la acción de partidos afiliados al corporativismo nacionalsocialista, al corporativismo fascista o al corporativismo franquista, entendiendo que son ideologías políticas particularmente lacerantes de los espacios democráticos como espacios de desarrollo, de libertad y de convivencia. Otra función que vendría a suplir el derecho constitucional dentro de la función de la penalidad es la de crear espacios de libertad. Con esto, el penalista Hans-Peter Hašek daba a entender de manera magistral que un proceso de aplicación de derecho penal conforme a cierta racionalidad constitucional va a fortalecer los espacios de desenvolvimiento de la libertad del sujeto dentro del Estado, sin olvidar el carácter de control social al derecho penal. Y bajo esta percepción, por ejemplo, observamos que en el proceso penal, por ejemplo, la aplicación de criterios axiológicos de ponderación nos permitirán enfrentar en ciertos casos la posibilidad de ingresar o no material probatorio que pueda ser agresivo a la indemnidad de la persona del procesado y evitar que ingrese al proceso una prueba que pueda adolecer de mendacidad o estar sesgada con cierto ánimo con cierto ánimo falaz frente al juzgador. Y entonces las instituciones de la inconstitucionalidad probatoria por fraudulencia tienen aquí particular fuerza. Por ello, nos permitimos advertir que cuando se habla de el derecho penal constitucional o la constitucionalidad del derecho penal, en modo alguno se está afirmando la sustitución del derecho penal por el derecho constitucional, sino por el contrario, como bien lo advierte Konrad Hesse, cuando hablamos de la constitucionalización de un área jurídica en particular, lo que estamos es refiriendo a la existencia de la superposición de posibles criterios de interpretación frente a el fenómeno de aplicación normativa. Y esta superposición de varias maneras de abordar el fenómeno cuentan con la percepción constitucional como el elemento más fiable para poder elegir entre unas y otras. Con esto, pues, me permito dar por concluida esta pequeña conversación y estar abierto a las preguntas o cuestionamientos que tengan a bien realizar. No sin antes advertir que este fenómeno es un fenómeno muy amplio y que lamentablemente no ha sido profundizado con la atención que se debe. Muchas gracias. Gracias, profesor Javier Sosa. De verdad, bastante temerario simplificar un punto que genera tantas aristas en tan poco tiempo. De verdad, establecemos disculpas frente a ellos. Sin embargo, damos la bienvenida a algunos de los ponentes de este proyecto académico Cátedra Jorge Clausel, que lo han acompañado, entre ellos el profesor Ángel C. Paporte, la profesora Iracema Vilches, la doctora Lucía Quintero desde el Colegio de Abogados del Estado Barinas. También tenemos algunos, en el canal de YouTube tenemos al profesor Juan Vicente Guzmán, quien también nos ha acompañado como ponente de esta cátedra. Tenemos participantes de Argentina, México, Ecuador, Colombia, que realmente
han establecido dentro del poco tiempo algunas inquietudes y algunos comentarios frente a la disertación. Quisiéramos conocer en breves, por supuesto, en breves palabras, profesor, con la finalidad de darle mayor espacio a la interacción, enfoques sobre algunas interrogantes que se han generado. Entre ellos, por supuesto, grandes felicitaciones y su pericia sobre el manejo de la temática, lo cual nos ha demostrado y por supuesto, sobradas razones de por qué es un honor tenerlo dentro de la cátedra. Entre ellas, profesor, el participante Francisco Parra indica la siguiente inquietud. ¿Cómo puede darse una interpretación axiológica en una causa penal cuando en el primer caso la Constitución delimita los valores en el artículo 2 y en el segundo caso, siguiendo tipos penales abiertos y cerrados? ¿Su opinión al respecto, profesor? Profesor, deseamos que active su micrófono. ¿Ahora? Ahora sí, profesor. Si bien nuestro texto constitucional en los artículos 2 y 5 prevé y positiviza una serie de valores que ya había enunciado previamente en la declaración política del preámbulo, es necesario advertir que se ha reconocido en el tratamiento que actualmente se brinda a la filosofía de los valores, que estos no pueden ser definidos de manera absoluta. Es necesario establecer su modo de intensidad e incidencia caso por caso. Por eso decíamos al inicio de nuestra conversación que una de las características de los valores era su posible graduación o gradación. Cuando una sentencia como la proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolana trata de definir de manera absoluta los valores de soberanía, de solidaridad y darle una connotación ideológicamente sesgada, lo que se está incurriendo es una traición del texto constitucional, porque no basta la sanción del valor. Es necesario entender que ese valor va a ser desarrollado de determinada manera en el contenido del texto fundamental y en el contenido de las diversas disposiciones posiblemente aplicables del resto de ramas del ordenamiento jurídico. Y es en este sentido, entonces, donde el problema de los valores en la aplicación del derecho penal toma particular relevancia, no solamente en cuanto al Tabestanufenheit o tipo penal abierto, que como bien decía von Lis, era un cuerpo en busca de su alma, porque pudiera ser que una errónea manipulación de los elementos axiológicos precisamente nos permita ingresar un alma contaminada o diabólica dentro del tipo. Es decir, cuando se deja una puerta abierta a la estimación axiológica de manera directa o permanentemente, como lo es de manera indirecta, el juez siempre realiza una labor estimativa. No, en modo alguno se está desconociendo la tipicidad. Recordemos, por ejemplo, cómo toda la elaboración del estado de necesidad y la causa de justificación en el derecho penal clásico alemán fue realizada por Frank y von Liszt, hablando de los valores o de los elementos supralegales de causas de justificación. Entonces, para concretar, no solo hay una labor estimativa o de elección axiológica en los tipos completos o plenos y otra y en los tipos abiertos. No, en todo tipo penal se da esa labor estimativa. Lo importante es que el grado de incertidumbre que permite el sistema penal es un grado de incertidumbre mínimo frente a lo que permitiría, por ejemplo, el derecho patrimonial. Pero en ese grado de incertidumbre mínimo, todo penalista hace necesariamente una elección axiológica. Gracias, estimado profesor. Rápidamente nos llega otra pregunta por el aula virtual
donde nos indica, este modelo interpretativo, valorativo, otorga una función creadora al juez penal. ¿Su opinión, profesor? A ver, ya es una conquista de la metodología del derecho el reconocer al juez en cualquiera de sus labores en el ámbito jurisdiccional la función creativa. Aquella expresión de Montesquieu que el juez solo es la boca que pronuncia las palabras de la ley, ha dejado de ser útil para explicar el fenómeno de la creación normativa por parte del juez. Lo que sucede es que los ámbitos de limitación del juez en el momento de creación del derecho tiene unos límites mucho más estrechos que los de otros funcionarios creadores de normas. Y estos límites estrechos tienen que ver un poco con la predictibilidad del resultado dentro de la teoría del Fattispecie o Tabestand. Pero no obstante ello, por ejemplo, cuando yo como juez desecho un testigo o una prueba, no solamente estoy incidiendo en el mero tratamiento probatorio del problema, seguramente estaría incidiendo en la razonabilidad de la decisión desde el punto de vista interno o en la norma jurídica aplicable. Es indiscutible en la actualidad, nadie lo discute, que el juez crea derecho. Ahora bien, este elemento creador del derecho no parte ex nihilo, no es parte de la nada, tiene necesariamente que tener un referente normativo por razones de sistema, de coherencia de sistema, de legitimidad del modelo, de atendibilidad y de poder controlar las buenas y suficientes razones que tuvo el juez para tomar una decisión en cierto sentido. Gracias, estimado profesor. Siguiente interrogante, nos contacta el amigo Miguel Gallardo desde Colombia e indica la siguiente. Se dice que el proceso penal es un índice de juridicidad de un país. La interrogante es esta. ¿Lo es más que el contenido constitucional? ¿Su opinión, profesor? A ver, para poder nosotros entender realmente cuál es la penetración de la fundamentalidad constitucionalmente sancionada dentro de la función judicial, es necesario que prestemos particular atención en la manera de expresarnos. En el derecho alemán, la palabra Recht, derecho, difiere profundamente de nuestra versión latina romance, es decir, del droit francés, diritto italiano o derecho en castellano, que para nosotros viene a configurarse como sinónimo de legalidad. El Recht en Alemania, de donde viene toda la teoría de la dimensión axiológica del derecho constitucional, significa más como juridicidad, está más cercano al término juridicidad que al término legalidad, puesto que el término juridicidad implica ciertos elementos no necesariamente comprendidos en la expresión semántica o lingüística de la norma y que inevitablemente van a participar en la aplicación y que tiene que ver mucho con la pregunta anterior sobre el juez como creador del derecho. La neurolingüística, la teoría de los signos, la semiótica, la lingüística contemporánea ha demostrado cómo la forma en que nos expresamos viene configurada por modelos de comprensión previamente creados. Es decir, no se compadecen necesariamente con
una realidad mencionada, sino como una realidad concebida, cómo nuestro cerebro va construyendo esa realidad. Y en esa medida, entonces, una decisión judicial es partícipe de ciertos elementos axiológicos que se hacen expresos o no. Y en esa medida, una justicia penal capaz de garantizar espacios de libertad, concurrencia democrática de posibles estilos de vida, necesariamente tiene que ser una justicia penal conforme a la constitucionalidad. ¿Por qué? Porque debemos entender que justicia en la acepción actual no es otra cosa que una justicia constitucionalmente concebida. Lo contrario vendría a introducir elementos de sesgo axiológica. ¿Aló? Gracias, estimado profesor. Siguiente interrogante. Nos contacta el amigo Ángel Bernán desde Ecuador e indica lo siguiente. La tensión entre el garantismo, asegurando los derechos del imputado, y la eficiencia del derecho penal, procurando sancionar los delitos, es una preocupación permanente en el ámbito jurídico. La interrogante es esta. ¿Constitucionalmente hay líneas a seguir para resolver tal conflicto? ¿Su opinión, profesor? A ver, nosotros concebimos, y es una posición muy particular, que las últimas manifestaciones de la epistemología y de la metodología jurídica como ramas de la filosofía, todas pueden actualmente expresarse como constitucionalismo. Tanto el neoconstitucionalismo como el garantismo de Ferrajoli son modos de entender el constitucionalismo actual. La diferencia es que el constitucionalismo de Ferrajoli puede inscribirse dentro de un positivismo soft o suave a la manera de Norberto Bobbio, en tanto que lo que se ha llamado neoconstitucionalismo tiene más que ver con una visión germanizada del derecho constitucional más cercana a los valores. Cuando hablamos de la efectividad del derecho penal, o bien la efectividad de la defensa del imputado, aun cuando el maestro Piero Calamandrei en su exquisito diálogo sobre que él intituló la estructura dialéctica del proceso, nos dice de la necesidad de defender la postura del cliente ante cualquier otra situación. Es necesario entender que una justicia penal bien configurada no puede entenderse divorciada de una efectiva defensa frente a un funcional derecho penal. Un derecho penal funcional con un proceso debido, un proceso justo, debería llevar a asegurar una aplicación de un derecho penal conforme al programa o al sistema. Porque es que el derecho penal no solamente está para aportar o defender al imputado, también está para asegurar el castigo del imputado. Es lo que habíamos dicho de trivializar el momento del deber. Por ejemplo, a nuestro amigo colombiano de Colombia debió causarle alguna censura cuando se trató en el momento de dar una eventual solución jurídica al fenómeno de la paz política en Colombia, que los factores disidentes trataran de introducir los delitos de violación como delitos de guerra. A ver, axiológicamente no es posible defender tal actitud. ¿Por qué? Porque el derecho penal no solo debe asegurar la defensa del imputado, el derecho penal está
para asegurar valores socialmente establecidos. Y aquí debemos recordar que el problema del control social no es un problema como trató de abordarse dentro de la filosofía de izquierdas de los años 60, un problema de represión social. Es un problema de configuración de convivencia democrática. ¿Okay? Es necesario preservar ciertos valores y para ello el Estado debe asumir un cometido especial, esencial, que es administrar un conjunto de sanciones que le permitan mantener esa configuración. Yo prefiero eludir la palabra derecho a penar ius puniendi porque parecería tener un contenido mucho mayor que el que realmente tiene. Y el ius puniendi es una herencia del derecho penal medieval que todavía no hemos logrado deslastrar del vocabulario jurídico. Gracias, profesor. Siguiente interrogante. Desde el canal de YouTube nos contacta la amiga Gabriela Rodríguez y establece el siguiente planteamiento. Ferdinand Lassalle, hace más de 200 años, dijo que la Constitución era más que el acomodo del papel de los factores de poder, principalmente los políticos y económicos, y que aquellas constituciones que no lo hacen son constituciones de papel. Según su opinión, profesor, ¿este concepto se puede repetir hoy en día? Aun cuando nos distancia de Ferdinand Lassalle en su obra que es La Constitución, más de 100 años, todavía su planteamiento es válido cuando nos decía al final, para concluir su exposición, que la Constitución no es otra cosa que un proyecto de vida que se da cada pueblo en particular y que el éxito en cuanto a lo que nosotros llamaríamos ahora técnicamente la vigencia o eficacia del texto fundamental va a depender precisamente de esa adecuación, es decir, de el saber interpretar y el saber traducir la realidad constitucional de la realidad social. Jorge Reinaldo Banoschi, un constitucionalista argentino, nos diría de manera muy plástica que la Constitución no es otra cosa que un proyecto de vida que se sanciona en el preámbulo. Y efectivamente, solo en la medida en que los valores constitucionales se conviertan en criterios directivos de aplicación necesaria en la labor de construcción normativa secundaria, entiéndase, administración, jurisdicción, solo en ese momento nosotros podemos crear realmente sociedades efectivamente democráticas donde hay una convivencia de espacios en libertad. ¿Aló? Disculpe. Gracias, profesor. Siguiente interrogante. Nos contacta Alejandro Díaz Lacoste y establece el siguiente planteamiento. Cuando el juez penal procede a valorar en forma abierta o discrecional el tipo penal, no está quebrando el principio de legalidad constitucional en tanto, o que tanto pregonado el órgano legislativo y o el poder constituyente del Estado. ¿Qué función resta para la división de poderes como parámetro hermenéutico? ¿Su opinión, profesor? Lo primero que debemos entender es que el grado de incertidumbre que tolera el sistema dentro del derecho penal hemos advertido que es mínimo. Y lo es en razón de la tipicidad, que no es tanto inamovilidad de los elementos estructurales del tipo como predictibilidad de la solución legislativa, jurisdiccional. La palabra Tatbestand tiene en alemán una parte de raíz semítica, precisamente la BES, que significa
posibilidad de predecir, prever o saber con anterioridad. Y esta es lo que Frank von Liszt llamó la garantía o la carta magna del delincuente, el poder predecir cuál va a ser la reacción del Estado, que realmente no es del delincuente, es del ciudadano, si creemos que realmente el derecho penal va a crear espacios de libertad. Va a crear espacios de libertad porque nosotros podemos predecir cuál va a ser la decisión. Pero dentro de esta predictibilidad y dentro de esta poca posibilidad que hay de prevención, aquí hay una labor de elección axiológica que en modo alguno va a fracturar el tipo penal. Por ejemplo, a ver, si algún órgano jurisdiccional de la más alta jerarquía termina por entender que el fraude procesal es un mecanismo para llevar a cabo de manera efectiva y eficaz una estafa como sorpresa al patrimonio ajeno, esa misure in sème que nos habla el derecho penal francés, realmente introduciendo un gran margen de incertidumbre en el tipo, cuando la acción punible es exactamente la misma. El problema de la tipicidad es que no debe entenderse como interpretación meramente semántica o lingüística de los términos, porque si no estaríamos convirtiendo al penalista en una suerte de bachiller habilitado para poder enfrentar el texto penal. Y sabemos que la legislación penal es sumamente compleja y exige del operador normativo unas particulares habilidades y destrezas. Gracias, profesor. Queremos ya ir cerrando el ciclo de preguntas y respuestas. Hay algunas preguntas que nos están quedando en el tintero. Sin embargo, por temas de tiempo y lo didáctico de alguna manera del bloque académico, queremos simplificar. Queremos tocar alguna que quizás pudiese tornarse para un no abogado, ¿ok? En este caso, desde el canal de YouTube nos contacta William Méndez y establece al disertante lo siguiente: partiendo de que su naturaleza es que no es abogado, profesor Sosa, ¿pudiese aclarar para los no abogados brevemente qué son elementos axiológicos? Cuando hablamos de valores, axiología, elementos estimativos, hacemos referencia a ciertos elementos de carácter conceptual que nos permiten predicar, es decir, nos permiten establecer modos o maneras de optimizar ciertos elementos. Es decir, cuando hablamos de valores, estamos hablando de conceptos que nos permiten establecer relaciones entre hechos reales y un orden jerárquico entre ellas, por considerar que son dignas de protección, de atención o de mención. Por ejemplo, cuando yo hablo de belleza, estoy hablando de un valor estético, pero este valor estético, si no lo pregono de cierta realidad, no tiene un sentido particular. ¿Por qué? Porque yo puedo pregonar la belleza de cierta composición clásica, pero entonces inmediatamente de cierta composición musical académica. Pero inmediatamente entonces voy a entrar a considerar ciertos códigos que me permiten comparar, por ejemplo, un compositor con otro y establecer la preferencia. Esta filosofía de los valores ha recibido particular desarrollo a partir de los años 50 del siglo pasado, y precisamente ese es uno de los graves defectos que tenemos los abogados, y es que nos hemos quedado anclados, sobre todo los latinoparlantes, en la filosofía de los valores de Nicolai Hartmann de 1930.
y ya de allá para acá ha pasado bastante agua al respecto bajo el puente. Gracias, profesor. Última pregunta y con esto cerramos el ciclo de preguntas y respuestas. Nos establece el participante desde Ecuador, Jackson Vicente, la siguiente interrogante, profesor. ¿El modelo interpretativo valorativo forma parte del neoconstitucionalismo? ¿Su opinión? Como he tratado de dejar claro desde el inicio, creo que usar el neologismo, neoconstitucionalismo, lejos de llevar claridad, enturbia la discusión, porque pareciera que hay otra manera de hacer derecho constitucional en la actualidad y no existe. Entender que el modelo de constitucionalización francés de finales del siglo XIX puede ser en la actualidad una opción válida en Occidente es dar pie a la instauración de modelos que se perpetúan en tiranías. ¿Por qué? Porque es un modelo positivista que facilita la interpretación y la comprensión normativa desde la manipulación del poder. En tanto que lo que se ha llamado neoconstitucionalismo, que no es otra cosa que un constitucionalismo respetuoso de la fundamentalidad, pensamos que es el único criterio no solo metodológico, no solo como teoría de la interpretación, es la única aproximación epistemológicamente válida para Occidente en la actualidad. Veamos cómo se ha reaccionado, por ejemplo, con el problema de la agudización de los derechos en Afganistán. ¿Por qué se ha reaccionado de esa manera? Porque se parte de una plataforma axiológica desde la fundamentalidad, quizás no entendida completamente por Occidente, pero que de alguna manera denota cómo nuestra cultura tiene un sentido esencialmente axiológico. Gracias, profesor. Con esto cerramos el bloque o el segmento del ciclo de preguntas y respuestas. Hay algunas que quedaron en el aire. Sin embargo, por temas de tiempo debemos simplificar. Queremos segmentar la parte final referida a los anuncios propios de la cátedra en tres aspectos. En principio, por supuesto, en lo inmediato, continuamos firmes las instituciones que organizan lo correspondiente a la cátedra Jorge Rosell, de la selección calificada de los mejores y de los referentes desde el punto de vista de Iberoamérica para incorporarlos con áreas temáticas de derecho penal, derecho procesal penal y criminología, e incluso hasta política criminal. Con lo cual, continuamos con nuestro compromiso de crecimiento de este foro iberoamericano, lo cual evidentemente no podemos hacerlo solos. Necesitamos que de alguna manera tú puedas participar. En segundo aspecto, queremos anunciar y por supuesto invitarles a las quintas jornadas de bioética y derecho penal, las cuales se van a celebrar los días 17 de septiembre y 24 de septiembre del 2021. El enlace entiendo que está de alguna manera apuntado tanto en el aula virtual de Zoom o bien en el canal de YouTube, o si no, sencillamente puedes comunicarte o puedes incorporarte tanto en el grupo Telegram como en las redes sociales de Universitas Fundación. Simplemente manifiéstanos tu interés de querer participar en estas próximas jornadas, las cuales están organizadas por el Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela, la Cátedra Libre de Derecho y de Bioética, Dr. Augusto León, el Centro Nacional de Bioética, CENAVI, la Sociedad de Investigaciones y Estudios de Derecho y Bioética, el Centro de Gestión e Innovación Científica y Educativa para la Paz y el Desarrollo Sostenible, y por supuesto, Universitas Fundación. Asimismo, queremos en los próximos, visto que durante este aspecto pandémico, realmente lo que ha despertado, por supuesto, es el fortalecimiento de la academia, instituciones como el Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio, INEPA de México, la Universidad de Ciencias de la Seguridad de México, Universitas Fundación
y la Universidad de Yacambú realmente se han agrupado para la organización del próximo Seminario Internacional de Derecho Comparado sobre Derecho Penal. ¿Ok? Realmente nuestra intención, en principio, no solamente es anunciar este evento académico, el cual tiene fecha de inicio 10 de octubre del 2021, sino que todavía estás a tiempo de postularte para el proceso de becas parciales, donde se exonera, por supuesto, previo análisis de tu perfil, del 50% de la matrícula de inscripción del seminario internacional. Y lo más importante es que este seminario internacional no solamente como seminario tiene gran contenido académico, sino que también resulta acreditable en la maestría de Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad de Yacambú. Con lo cual, prácticamente estamos abordando dos aspectos temáticos interesantes. Por supuesto, la información detallada y profunda no solamente la puedes encontrar en nuestras redes sociales, sino también a nivel del grupo Telegram de la Cátedra Jorge Rosell. Por último, queremos de alguna manera agradecer y no queremos de alguna manera despedirnos sin agradecer la participación de cada uno de los ponentes de México, participantes de Colombia, Ecuador, Argentina, Madrid, que de alguna manera se han dado cita, Venezuela, que se han dado cita para la disertación del profesor Javier Sosa. Por último, queremos darle, profesor, brevemente el derecho de palabra con la finalidad de que usted pueda despedirse de la audiencia que hoy le acompañó. El micrófono es todo suyo, maestro. Nuevamente agradezco la invitación que me ha deferido la Cátedra Jorge Rosell. Me siento honrado de haber podido compartir con ustedes un momento de conversación y de disertación respecto al problema de la incidencia de la Constitución dentro del fenómeno jurídico. Y quería marcharme simplemente aludiendo a la conclusión que Giorgio Del Vecchio ya arribó en su obra Los Principios Generales del Derecho, que dentro de esa intuición que al neocantista de Baden le caracterizaba, ya incluía dentro del texto fundamental y decía que debíamos esforzarnos y debía ser posible entender que la Constitución no es otra cosa que la creación de sujetos jurídicamente libres que concurren en espacios posibles de la libertad. Y así entonces creemos que esa es la labor de la axiología constitucional, asegurar la libertad en democracia. Gracias, profesor Javier Sosa. Gracias a todos por apartar su tiempo de alguna manera para esta disertación. Y por supuesto continuamos siendo coherentes y consistentes en el compromiso que asumimos desde el inicio de la pandemia. Y es precisamente conectar a los abogados que necesitamos para el mundo post-pandemia, para ese despertar donde efectivamente la academia no debe detenerse. Seguimos apostando a la construcción de este foro iberoamericano, seguimos apostando a la construcción de la academia y seguimos apostando, por supuesto, a la participación de cada uno de ustedes. Hasta luego, nuestra cita el próximo miércoles por la Cátedra Jorge Rosell. Chao, chao.